DTV, el periodismo en el Congreso. Buen día, ¿cómo les va? Arrancamos la mañana en DTV Noticias. Mirá, se nota que es la mañana, los pelos como los tengo. Estamos arrancando absolutamente todos aquí, es viernes, estamos también anticipando un feriado largo la semana que viene, así que vamos a tener la agenda de hoy, pero también lo que va a suceder la semana que viene. Así que vamos a comenzar con lo que dejó la Comisión de Juicio Político en el día de ayer. Estuvo reunida, un encuentro de algunas horas allí en la sala 1 del anexo A de la Cámara de Diputados, donde finalmente comenzaron con el debate de coparticipación, se presentó la causal, estuvieron hablando los legisladores y se definieron citaciones para la semana después del feriado largo y también para el 4 de julio. Ya están los nombres puestos y obviamente es como lo esperábamos, los nombres políticos que van a empezar a circular aquí en la Comisión de Juicio Político. Pero me dicen que más información tiene Gonzalo Solabarrieta, así que le vamos a dar la bienvenida. Muy buen día, Vero, para vos y para toda la gente que está viendo Diputados Televisión. Nosotros estamos en este cierre de semana, ya viernes, buen día, y bueno, con toda la información que ha dejado esta semana y también con lo que vendrá, ¿no? También pensando en una posible sesión especial que sabemos hace varias semanas atrás, y el propio Germán Martínez lo ha dicho aquí en estos micrófonos, ha tratado de reunir el quórum, el número necesario como para ir al recinto, con muchos temas que han quedado ya en agenda listos para aprobar, como es el ejemplo de la promoción de la producción orgánica, como también esta semana, por ejemplo, se le ha dado el giro definitivo que necesitaba este proyecto para modificar la violencia de género, para incorporar la violencia digital. Se está también intentando llevar al recinto, como se han juntado en la reunión plenaria, Finanzas y Presupuesto y Hacienda, la solución para los créditos UVA. Es decir, a ver, Vero, los temas están y de aquí en adelante tendremos que esperar que el calendario dé el número justo y el número necesario como para que se puedan llegar a reunir en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Bien, y decíamos entonces también que ayer se realizó la Comisión de Juicio Político, Gonza, sí. Nombres, Guado de Pedro, gobernadores para la próxima reunión que va a ser después del feriado largo. Recordemos que lunes y martes es feriado puente por el 20 de junio y teniendo en cuenta también que también está el nombre de Silvio Robles y Marcelo de Alessandro para el 4 de julio. Exacto, sí, teniendo en cuenta que son las personas que habían quedado en el tiempo una vez que iban pasando los temas y que no habían podido prestar su testimonio en las diferentes temáticas por las cuales pasó justamente este proceso de juicio político. Y sin dudas que cuando comenzó esta comisión sabíamos que iba a tener el tema partido. En principio se iba a hacer un apartado y lo pudimos también confirmar en la previa con Leopoldo Moró, que habló con Diputados Televisión y había aclarado, bien como teníamos la información, que en principio se iba a presentar esta nota para que pueda llegar aquí a la Cámara de Diputados y sobre todo a la Comisión de Juicio Político a declarar el juez Maqueda, quien forma parte de la Corte Suprema de la Nación, y por eso creo que ahí está el punto principal, digamos, de lo que ha dejado la reunión de ayer de juicio político, la convocatoria, el llamado a que venga a prestar declaración y que tiene 10 días hábiles para poder presentarse. Ese es el número que finalmente se definió y que estaba en el reglamento, para luego, sí, Vero, pasar al tema de la coparticipación, con esto que mencionabas, por ejemplo, con la invitación o la convocatoria para con Guado de Pedro, por ejemplo, para que venga a declarar aquí a juicio político sobre el tema de la coparticipación, para aportar lo suyo, básicamente, también teniendo en cuenta que el nombre suena un tanto fuerte, el de Guado de Pedro, teniendo en cuenta todo lo que se está hablando en estos momentos, ¿no? Básicamente
lógicamente, en cuanto a las candidaturas y a las elecciones que se vienen de aquí en adelante, pero sí se viene un tramo final, podemos decir, de juicio político, teniendo en cuenta que también después habrá otro tema que tiene que ver con las elecciones en Tucumán y en San Juan, y por eso se viene un tramo final de juicio político con invitados, o por lo menos con convocatorias sumamente importantes, Vero. Bien, Gonza, entonces tenemos esta información y ya hay agenda para el día miércoles. Bueno, a ver, en cuanto a lo que tiene que ver con la agenda confirmada, por ahora no tenemos nada confirmado, realizado. No sé si han actualizado ahora en estos instantes, en estos momentos. Lo voy a chequear por las dudas, Vero. Sí. De todas maneras, pero no tengo ninguna comisión confirmada. Perfecto. Esto es por lo menos sabiendo y entendiendo que la semana próxima, el lunes y martes serán feriados, serán días no hábiles para lo que es el tratamiento de las comisiones. No hay por ahora ni convocatoria para el miércoles o para el jueves, que sería lo más lógico, teniendo en cuenta que por lo general lunes y viernes se suelen dejar los días para distintas actividades, como pueden ser los grupos parlamentarios u otras actividades que se realicen en el seno de la Cámara de Diputados de la Nación, pero por ahora no tenemos actividad confirmada en cuanto a comisiones. Ok, Gonza, después retomamos entonces el contacto, dale. Dale, cómo no, Vero, será un placer, aquí estaremos presentes. Perfecto, y de juicio político estuvo hablando el diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moró, que bueno, justamente fue uno de los que tomó la voz cantante allí en la comisión. Habló sobre, bueno, la causa justamente por cual se está llevando a juicio político a los 4 ministros de la Corte Suprema de la Nación en relación a la coparticipación. Estuvo hablando justamente de este porcentaje que el gobierno de Mauricio Macri le aumentó al gobierno porteño en términos de coparticipación y que luego fue quitado a través de un decreto y después de una ley aquí en el Parlamento Nacional en la administración de Alberto Fernández. Todo eso desató un pedido a la justicia por parte de Horacio Rodríguez Larreta, que terminó fallando a favor justamente del gobierno porteño. Vamos a escuchar entonces lo que decía Moró al respecto. Pretender desmerecer un trabajo que se ha llevado adelante con mucha responsabilidad durante muchas audiencias, con numerosos testigos, pruebas documentales y los elementos que se han ido aportando, sosteniendo de que esto ocurre en todos lados y que por lo tanto esta cuestión no tiene seriedad ni envergadura, me parece un argumento francamente débil. Efectivamente, es muy probable que en muchas obras sociales haya irregularidades, como se ha señalado incluso por parte de diputados de la oposición en muchas oportunidades refiriéndose a otras obras sociales. Pero no es lo que estamos discutiendo aquí. Esta no es una comisión que está discutiendo el funcionamiento de las obras sociales en Argentina. Esta es una comisión que está funcionando en virtud del artículo 53 de la Constitución Nacional, promoviendo un juicio político a los miembros de la Corte. A los miembros de la Corte. No es un puñado de personas que administran una obra social, que más allá de que pueda haber o no irregularidades, no están, por lo menos hoy, bajo nuestro foco. Estamos hablando nada más y nada menos que de la cabeza de uno de los poderes de la República, tan mentada en todos los discursos de la política, que tiene sí efectivamente una responsabilidad directa y colectiva sobre el funcionamiento de la obra social. Ahora, ¿qué sucede en esa responsabilidad colectiva? Que se adjudicaron roles. Y esos roles están reconocidos en el famoso mail o correo electrónico del doctor Maqueda, que asume que efectivamente él se hizo responsable de ese rol que es supervisar el de la obra social o la actividad de la obra social. Otros se hicieron responsables de otras áreas, la de la biblioteca, la de distintos temas o temáticas de la Corte, etcétera. Y surge a la luz de las evidencias que se han mostrado aquí, que esa responsabilidad era una responsabilidad directa. De Leopoldo Moró vamos a escuchar la de la diputada del Frente de Todos, Vanessa Silley. Efectivamente nos encontramos en
en la etapa de haber reunido las actuaciones sumariales de un primer momento, de un primer periodo, el que sí hemos denominado periodo Maqueda, con todos estos fundamentos, sobre obra social. Esto es el artículo 13 del reglamento. Reunidas estas actuaciones, esta investigación, esta primera etapa, se le puede dar traslado, se le puede cursar notificación al magistrado, en este caso al doctor Maqueda, para que venga a informar a la comisión. En ningún momento esto es una imputación o se lo puede asemejar a ninguna otra figura procesal. Es incluso una facultad del denunciado, en este caso cualquier ministro de la Corte, en particular del doctor Maqueda, venir a hacer uso de su voz e informar a la comisión lo que tenga para decir sobre esta reunión de actuaciones sumariales que es prueba y cargos, que es lo que se le ha cursado a el ministro Maqueda. Esto lo quiero dejar bien en claro porque incluso si no va a saber no se viene a defender. No es una etapa de ejercicio de defensa. Es más, el propio artículo 13 del reglamento dice que no obsta el verdadero derecho de defensa que se utilizará en el Senado oportunamente. Esta figura del artículo 13 ya lo explicamos, está bien que el doctor Tonelli no estuvo presente, pero lo explicamos en su naturaleza la pasada reunión cuando nuestro bloque hizo la presentación respectiva. Y que es importante que se sepa, la presentación que hicimos la semana pasada como bloque es una presentación que no se hace desde la presidencia, se hizo desde el bloque nuestro. La presentación desde la presidencia es la que estamos poniendo a consideración el día de la fecha, que fue cursada con anterioridad, por lo cual pudieron ustedes expresarse correctamente, que es lo que corresponde. Lo que se le va a circular, lo que se le va a notificar al juez Maqueda es lo que ustedes tuvieron y lo que ustedes están contestando ahora. Así que no hubo quiero decir esto, no hubo ningún acto intempestivo por parte de la conducción de la comisión. No hubo ni hay una imputación a nadie, sino lo que estamos haciendo es reuniendo las actuaciones sumariales, todo el proceso de investigación hasta la fecha. No hay un auto de procesamiento, creo que también se utilizó esa analogía, que también es incorrecta. Se reúnen y se le cursa para ver si el ministro Maqueda, después de haber sido el más nombrado acá, pero no por estos diputados y diputadas, por la cantidad de testigos que vinieron, por la prueba informativa que se recogió. Por ese motivo es que se le cursa al ministro Maqueda para que él pueda venir a informar. Puede hacerlo por escrito si quiere también. O puede, si quiere, no hacerlo. Claro, porque en el día de ayer se terminó de resolver la votación para que Maqueda venga a presentarse a la Comisión de Juicio Político. Recordamos un poco que, como decía Sidley, las últimas jornadas se dedicaron a escuchar testimonios sobre denuncias y acusaciones al ministro de la Corte vinculadas a la obra social del Poder Judicial. Ayer Carolina Gaylar, la titular de la comisión, dijo que se le endilga mantener un sistema informático obsoleto que permita la omisión en el deber de fiscalización, supervisión y control también de gestión. Es un poco lo que se le está reclamando al ministro de la Corte Suprema de la Nación, que, como decía Sidley, tiene 10 días para o presentarse físicamente, no tiene la obligación de hacerlo, por lo que también puede en esos 10 días enviar las respuestas a través de la forma escrita, ¿no? Como para poder de alguna forma, cumplir con lo que se le está pidiendo aquí en la Comisión de Juicio Político. Maqueda sí será el primero de los ministros o de los cortesanos que se sienta en el banquillo aquí de la comisión para brindar respuestas acerca de las acusaciones.
que también han tenido como protagonista a Robles y Rosati, pero el que más ha sido afectado, digamos, por las denuncias que se hicieron en la comisión fue sin dudas Juan Carlos Maqueda. Vamos a seguir escuchando los testimonios porque también desde la oposición estuvo hablando Pablo Tonelli. Las supuestas irregularidades en el funcionamiento de la obra social no son más que vicios, defectos o errores que ocurren en todas las obras sociales del país. Yo la invito a que convoquemos a personas que no han sido bien atendidas por el PAMI o por el IOMA y le aseguro que llenamos la plaza del Congreso con personas que no han recibido sus prótesis en término, que la ambulancia les llegó tarde, que no le dieron el turno para la cirugía, etcétera. Es decir, no son irregularidades, son defectos en el funcionamiento de la obra social que por supuesto no hay que elogiar ni aplaudir, pero están lejísimos de constituir mal desempeño como se pretende. Por otra parte, estas supuestas irregularidades, para las cuales hemos escuchado muchos testigos, hemos reunido muchos papeles, mucha documentación, etcétera, no son otra cosa más que la reproducción de las conclusiones de la auditoría que ordenó la propia Corte. Estamos, en definitiva, repitiendo, nada más que dándoles un carácter mucho más grave, o pretendiendo darle un carácter mucho más grave, estamos, en definitiva, repitiendo las conclusiones a las que llegó la auditoría ordenada por la propia Corte y respecto de las cuales la propia Corte tomó decisiones para subsanar, para corregir esos defectos encontrados por la auditoría. A lo cual se agregan algunos cargos verdaderamente curiosos, por no decir cosas más graves, como por ejemplo la falta de designación de directores o de no sé qué funcionarios. Mire, Presidenta, si la falta de designación es causal de mal desempeño, en este mismo instante denuncio y pido el juicio político de todos los diputados, incluido yo, y de todos los senadores, que hace no sé cuántos años que no designamos al defensor del pueblo. Creo que vamos por 10, 12, 15 años, no sé cuánto hace que no designamos al defensor del pueblo. Pues entonces, si no designar a un funcionario es causal de mal desempeño, sometámonos todos nosotros a juicio político. Desde ya me declaro culpable. Pasaba la palabra de Tonelli allí con la voz cantante de la oposición y del Frente de Todos, el encargado de, bueno, ser como la voz cantante o de presentar un poco la denuncia que se pretende hacer a los ministros de la Corte debido a la coparticipación fue otro entrerriano. Recordamos que Bailar es de la provincia de Entre Ríos y en este caso Casareto fue el que estuvo hablando. Vamos a escuchar lo que decía. Básicamente, para información de quienes están siguiendo esto por vía televisiva, por los medios, esto se refiere a un conflicto que viene ya de hace algunos años, que se origina fundamentalmente a partir del año 2016, en los cuales, en primer lugar, el gobierno nacional, que encabeza el entonces presidente Mauricio Macri, decide aumentar la coparticipación federal de impuestos en favor de la ciudad de Buenos Aires. Emite un decreto, el 194, por el cual la coparticipación aumenta del 1,40 al 3,75. El decreto en sí no establece cuál es el destino de ese aumento de los fondos coparticipables. Genéricamente habla de las erogaciones necesarias para una mayor autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Cuando uno mira a qué debiera aplicarse, en los fundamentos después, verbalmente, se habla de la transferencia de servicios de seguridad de la Policía Federal en favor de la ciudad de Buenos Aires, en base a un convenio que se había firmado unos días antes, el 5 de enero del año 2016, que habla de la transferencia progresiva a la ciudad de Buenos Aires
de estos destinos. Pero está claro que el decreto que aumenta la coparticipación federal en la Ciudad de Buenos Aires no tiene fundamento alguno en el propio decreto que firma el presidente. Si uno mira lo que es la repercusión al día siguiente, estaba recién repasando los medios del 18 y 19 de enero del 2016, Clarín, La Nación, Infobae, por mencionar algunos, dicen: Macri saldó una deuda histórica con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la demanda de mayores fondos de coparticipación. Y hace una correlación entre los supuestos fondos que aportan a la recaudación impositiva la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo que recibe considerando una coparticipación per cápita. ¿Tá? Las propias autoridades de la Ciudad de Buenos Aires en ese momento plantean que parte del aumento se va a aplicar a la transferencia de servicios en materia de seguridad. Parte. O sea que desde el vamos, el decreto no especifica destino, ni tampoco se especifica una relación entre ese aumento de la coparticipación con el servicio que se transfería. Pasaba la palabra de Casareto, seguimos en DTV Noticias y estamos aquí con la presentación de las placas porque vamos a repasar entonces qué fue lo que sucedió ayer en la Comisión de Juicio Político. Se estableció el cronograma de trabajo para analizar lo que está vinculado a las denuncias de coparticipación. Esto tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema de la Nación a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, bueno, de alguna forma se suscribe en diciembre del año pasado y por el cual el tribunal, el máximo tribunal de la Nación, otorga a falla a favor del gobierno de la administración de Horacio Rodríguez Larreta para que le devuelva la Nación un porcentaje del 2,95% a la capital federal. También se votó la resolución de traslado de cargos y pruebas individualizada por mal desempeño a el juez Juan Carlos Maqueda. El oficialismo impuso su mayoría y aprobó una resolución para citar el próximo 6 de julio a Maqueda, a quien se le atribuyeron provisoriamente 14 cargos por el manejo de la obra social del Poder Judicial entre el año 2008 y el año 2021. Y también con 16 votos y la negativa de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos avaló otorgarle también al magistrado 10 días hábiles para que informe a la comisión sobre estos cargos formulados. Esto va en base al artículo 13 del reglamento interno de la Comisión de Juicio Político, que dice que en este caso Maqueda puede responder las preguntas de manera escrita. La resolución es de 53 carillas, dispone la creación de una subcomisión para continuar con la investigación respecto de las irregularidades de la causa obra social y responsabilidades que puedan corresponder a los ministros. Y en este caso fue la diputada del oficialismo, Vanessa Sidley, quien va a conducir una subcomisión que va a estar integrada por Rodolfo Tailade, y la oposición dejó pendiente para la próxima reunión la designación de su representante. Creo que en este caso se había hablado de algún legislador de la coalición cívica, pero bueno, queda pendiente quién va a integrar esa subcomisión. El voto negativo de Juntos por el Cambio fue fundamentado por Pablo Tonelli y también por Juan Manuel López de la coalición cívica. Se pronunciaron a favor del enjuiciamiento Leopoldo Moró y Vanessa Sidley, y los fundamentos en torno a lo que es la causa sobre la coparticipación federal fueron expresados, como veníamos escuchando en el tape anterior, por el diputado Marcelo Casareto, que situó el origen del conflicto en el año 2016, cuando el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, le otorga un aumento de coparticipación federal de impuestos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que comandaba Horacio Rodríguez Larreta, y actualmente es el jefe de gobierno porteño, mismo partido político, y que se eleva del 1,40%, lo que percibía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 3,75%, lo cual es bastante brusco el aumento. Y básicamente
lo que, se fundamenta en ese momento es que son fondos que se destinan también por el traspaso de la Policía Federal al gobierno de la ciudad. Hubo una serie de planteos de los gobernadores a partir de esta situación y al cabo de una reunión que tuvo el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con gobernadores de distintas provincias, el funcionario terminó diciendo a la prensa que se iba a corregir esa situación de coparticipación y que, justamente se lo iba a... que implicaba esto que les decía del traspaso de la Policía Federal. Esto es todo lo que dijo Casareto mientras hacía, mención a por qué se estaba, presentando este pedido de juicio político a los ministros de la Corte Suprema de la Nación. Decíamos, ¿cómo sigue entonces el trabajo aquí en la comisión de Carolina Gaylar? El próximo 27 de junio a las 13 va a reunirse nuevamente con la presencia del ministro del Interior, Guado de Pedro, con gobernadores y también el doctor Horacio Díez, que trabaja en la Procuración del Tesoro y fue quien presentó la recusación. Va a haber distintos fiscales de estados y el 4 de julio va a ser el día en que serán convocados el asesor de Horacio Rosati, presidente de la Corte Suprema de la Nación, Silvio Robles, y el ex ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro. Los temas a debatir, vamos con ese punto, en el beneficio a genocidas por parte de la Corte Suprema de la Nación, en acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri. Esos fueron los temas que ya se debatieron, básicamente. La cooptación del Consejo de la Magistratura por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esto vendría después de coparticipación. La posible connivencia entre la Corte Suprema de la Nación y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para obtener una decisión favorable en transferencias de recursos, es el tema que está ahora en debate. El abuso de poder, donde se investiga la falta de excusación de Fernando Rosenkraft en causas donde fueron parte sus ex clientes y distintas acciones del ministro Lorenzetti. Y también el incumplimiento de las funciones de fiscalización y supervisión de control de la obra social del Poder Judicial, que es que dejó como resultado el pedido de citación de Maqueda para lo que tiene que ver con el próximo encuentro. Vamos a seguir entonces repasando la palabra de los legisladores. En este caso estuvo hablando Valdés. Hoy hemos votado el pedido, el contenido de lo que nos gustaría que el juez Juan Carlos Maqueda nos conteste, ya sea presencial o por escrito, ¿no? Casi dando por concluida ya la etapa de investigación de la administración de la obra social por parte de la Corte Suprema de Justicia y específicamente por Juan Carlos Maqueda, según reza de un mail que la Corte misma nos mandó a nosotros, donde está Maqueda rindiendo cuentas como administrador de la obra social a sus pares. Y a su vez hemos dado comienzo a la investigación sobre lo que fue el fallo de la coparticipación federal a favor de la Ciudad de Buenos Aires, donde no discutimos el fallo, discutimos el cómo se construyó ese fallo de acuerdo a información pública que llegó a nosotros a partir de que, mucho después de que se había dictado el fallo, Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, de Rodríguez Larreta, el responsable del área jurídica, mantiene conversaciones con Silvio Robles, el director general, la máxima autoridad debajo del presidente de la Corte, Rosati, donde Robles le da instrucciones para que sepan cómo construir este fallo, y cuando el 5 de enero concretamente le dice ya tenemos el fallo redactado, pónganle el fallo Robles de cómo lo hizo a su imagen y semejanza. Y llama la atención porque Robles no es abogado, Robles no tiene capacidad para hacer un fallo, Entonces, ¿cómo se construyó ese fallo? Particularmente, un fallo de coparticipación federal,
que es competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sabe por qué es competencia originaria? Porque las provincias, cuando construyeron, delegaron en la nación el poder de árbitro de la Corte Suprema de Justicia para resolver problemas entre provincias. Le establecen que las provincias, los gobernadores son los agentes naturales del Estado federal. ¿Por qué entonces la Corte Suprema no convocó a los únicos establecidos por la propia Constitución, que son los agentes naturales, a los que debería haber escuchado con recursos de coparticipación? Porque esto no era un problema de la ciudad de Buenos Aires y la nación, era un problema de todas las provincias. Bien, después de la palabra de Valdés, vamos a irnos a la pausa, pero ya seguimos con más de TV Noticias. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Que la tarjeta de crédito financia la compra de muchos argentinos. Porque Claro. todo el mundo compra cuando está por cerrar la tarjeta, y eso lo pagás a los 30 o 40 días. Entonces digo, estás financiando 30 o 40 días de una inflación alta, y eso de alguna manera la tarjeta de crédito lo tiene que cubrir. Yo creo, ¿sabes qué? Que se especuló que se ganaba la elección, iban a estar peleando igual que nosotros en la misma situación. ¿Por qué? Porque ese endeudamiento genera presiones externas, genera sometimiento, genera que el Fondo Monetario disponga qué Argentina tenemos que hacer, y nosotros, los argentinos, no vamos a resignar que Argentina, porque somos argentinos, o sea, es esto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Bienvenidos a Diputado TV. Hay un tema de una necesidad que tienen las estaciones de servicio, que sabemos que tienen un precio que es regulado, o sea, no es que pueden poner el precio de acuerdo a sus costos, y tienen un costo financiero importante con las tarjetas de crédito. Vos sabés que hay sectores de inquilinos que sostienen esta ley. Sí. La defendieron, de hecho, cuando se dio el debate. Sostienen. La defienden todavía al día de hoy. Lo cierto es que también las consecuencias, bueno, nosotros, pragmáticamente y con la responsabilidad que tenemos, no podemos analizar que el mercado inmobiliario cambió y que cada vez es más difícil alquilar viviendas permanentes. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo.
Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo va? Aquí estamos. Soy más bien de una generación donde ya la dirigencia política, desde hace más de 20, 25 años, después del que se vayan todos del 2001, que es cuando yo ingreso a la política, yo vengo de una generación donde siempre la dirigencia está mal vista, ¿no? Yo vengo pensando mucho en esto de este balance entre por qué estoy acá, por qué estoy haciendo lo que hago, si efectivamente eso tiene algún efecto o no, sobre todo, principalmente para la ciudadanía. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Seguimos en DTV Noticias y vamos a ir metiéndonos en la agenda, que en realidad es el resumen de lo que dejó la Comisión de Juicio Político, y por eso le vamos a dar la bienvenida a Fabi Wollman, que ya está del otro lado. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Me toma bien? ¿Me escucha bien? Muy buenos días para la audiencia de Diputados TV. Muy buenos días, Verónica. Bien. Te escucho bien, por ahí con un poquito, mi imagen sale un poquito detenida, pero lo que vos bien decís con respecto a la reunión de juicio político, que dejó algunos datos muy interesantes. Por un lado, el elevamiento y el envío al juez Maqueda de las causales que le están pidiendo que explique para hacer su defensa en función de situaciones que se han planteado con respecto a varios temas. Por un lado, el tema que tiene que ver con el cuidado de la obra social desde el punto de vista de la atención a los pacientes, también las cuestiones que están relacionadas con el sistema contable, la falta de una contralor de a lo que significó todo el sistema administrativo, y todo eso se lo dan este conjunto de causales, alrededor de 34, dividido en 13 puntos, para que sean respondidas en 10 días. También hay una fecha fijada en el documento resumen que presentó la Comisión de Juicio Político para el 6 de julio, en la cual debería estar en la Cámara de Diputados, en caso de aceptar, el juez Maqueda, que podría optar por la vía electrónica, por la vía oral, si quisiera, o desistir de contestar cualquiera de las preguntas. Está dentro de esas posibilidades la respuesta que se espera parte del Supremo. Mientras tanto, se continuará investigando y de alguna manera la acumulación de causas continuará en función de la existencia de una comisión que funcionará en forma paralela a una subcomisión, se llamará, que estará en principio integrada por parte del oficialismo por Vanessa Siley y Rodolfo Tailade, y falta quienes conformarán por parte de la minoría, o sea, de la oposición, dentro de sus 15 integrantes, quienes pasarán a formar parte de este conjunto de diputados que continuará sumando cuestiones porque están llegando causales todo el tiempo. ¿Cuál es la reacción, Fabi, ayer de los opositores en relación a las convocatorias o los nombres que se mencionaron para que sigan el curso del trabajo de la Comisión de Juicio Político? Bueno, con respecto, no creo que hayan puesto muchos cuestionamientos con respecto al tema de la presencia del ministro del Interior, Guado de Pedro, y los gobernadores, que son algunos de los, Guado de Pedro por su parte, porque estamos hablando ahora ya de otro tema que comenzó ayer, estamos hablando
de la coparticipación federal, y en ese sentido el presentador de las imputaciones fue el diputado entrerriano Marcelo Casareto. De alguna manera, bueno, los testigos que van a llamar son el ministro de Interior, Guado de Pedro, porque fue quien negoció de parte del gobierno nacional esta disputa con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y allí también los gobernadores. Y en otra audiencia que ya está fijada para el martes 4 de julio, serán citados, por un lado, Marcelo D'Alessandro, que era el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y Silvio Robles, el vocero de Horacio Rosati. En estos dos personas, digamos, no tanto D'Alessandro, porque fue el negociador también por parte del gobierno porteño en cuanto a la coparticipación, pero el llamado a Silvio Robles indudablemente está siendo cuestionado, porque allí lo que se problematiza es si efectivamente aquellos chats que se conocieron en donde el gobierno porteño, a través de D'Alessandro y la Cámara y la Corte Suprema, a través del emisario de Rosati y Robles, de alguna manera arreglaban y se pasaban información para llegar a buen puerto con cada uno de los aspectos de esta causa, que le haya adelantado cuáles iban a ser las razones para que fallara a favor, y le dio los argumentos justamente para, creo ahí, en la oposición, en no aceptar que está claro que estas conversaciones fueron obtenidas de manera ilegal, pero la información que se obtuvo con lo cual la utilización de esos datos es importante. Bien, Fabi, bueno, vamos, está complicado el tema de la transmisión. La comunicación, sí. Sí, la comunicación está un poco complicada, pero bueno, dato a tener en cuenta para la semana que viene, después del feriado largo, ¿tenemos alguna cuestión? Vienen las elecciones en Chaco, ¿no? Vienen las elecciones en Chaco este fin de semana, ¿sí? Y después tendremos la continuidad, bueno, el cierre fundamental, el 24 de las listas. Ese es el día clave, el 24, con la definición en una interna del Frente de Todos que está bastante caldeada, bastante picada. Recién el ministro Aníbal Fernández volvió a contestarle a la vicepresidenta diciendo que él no amenazaba, sino que advertía que en caso de no acceder desde la cámpora al reglamento y la posibilidad de que efectivamente también no se puedan dividir en una proporcionalidad más o menos aceptable, iría y recurriría a los tribunales. A la justicia. Volvió a doblar la apuesta el ministro de Seguridad, exactamente, volvió a doblar la apuesta. Bien, Fabi, te agradecemos estos minutos con DTV Noticias. Vamos a ir despidiendo al compañero y te deseo que tengas un fin de largo espectacular, porque está compleja la comunicación, la verdad que cuesta mucho poder entender bien la idea, pero sí, volvió a doblar la apuesta, decía el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, respecto a la interna que iba el Frente de Todos de cara a la presentación de quiénes serán los competidores a nivel presidencial dentro de ese espacio político que ahora tiene un nuevo nombre, se llama Unión por la Patria. Bueno, vamos a meternos en mis proyectos porque la diputada Silvana Ginocchio estuvo contándonos una de sus iniciativas. Otro proyecto que me gustaría comentar es uno que ingresé hace días atrás en el portal de Leyes Abiertas, que es tendiente a crear un Plan Nacional Integral de Protección para infancias y adolescentes con trastornos y déficits de atención. Es un proyecto que busca garantizar el derecho a la educación, el derecho a la salud de las infancias y adolescencias. Aborda desde una manera integral con programas que tienden a establecer no solo en la salud
para la detección temprana, lo que es el tratamiento y el seguimiento, sino también para que tenga un programa de salud y otro programa destinado a lo que es la difusión y la concientización acerca de lo que es el TDAH. También busca crear un consejo que estaría integrado por distintas asociaciones, además de autoridades, tomando como autoridad de aplicación al Ministerio de Educación de la Nación y al Ministerio de Salud de la Nación. Es un proyecto que espero que desde el portal de Leyes Abiertas puedan hacerse los aportes necesarios, porque es una regulación, un marco normativo que va a favorecer lo que es la garantía y los derechos a lo que aludía de educación y salud para infancias y adolescencias. Gracias a la diputada Ginocchio que estuvo participando de mis proyectos. Volvemos a Gonzalo Solabarrieta. Bien, Vero, vamos a empezar a hacer un repaso de todo lo que nos ha dejado esta semana legislativa, que realmente ha sido muy interesante, en principio con la visita del jefe de gabinete Agustín Rossi aquí a la Cámara, en una larga visita que ha tenido en el recinto, con la presencia de varios diputados y diputadas que se han acercado. Recordemos, muchos también han estado en sus provincias por distintas cuestiones vinculadas a las elecciones y por eso no han podido estar presentes, pero sí ha traído una buena convocatoria la visita del jefe de gabinetes de ministros, Agustín Rossi, que ha remarcado la importancia de cumplir por lo menos con la visita en abril, en mayo y ahora también en junio entre la Cámara de Diputados y de Senadores. Había estado también el mes pasado justamente en el Senado y había llegado aquí a la Cámara también en abril, 76 días después, logró venir nuevamente aquí a nuestra casa para hacer un informe sobre todo, más que nada en las cuestiones económicas, también en todo lo que ha tenido que ver con las políticas exteriores, ¿no? Referidos también y vinculados lógicamente a la economía. El martes hemos tenido también una muy buena jornada, muy importante, diría yo, porque se han reunido varias comisiones. Entre ellas, recordamos que se ha reunido la Comisión de Asuntos de Intereses Marítimos, Pesqueros, Fluviales, que ha tenido la aprobación por lo menos de la primera competencia para este proyecto de la trazabilidad de la pesca, que ha sido fundamental también y que será fundamental de aquí en adelante para entender lo que significa que cuando nosotros consumimos algo que viene desde el mar, esté todo en condiciones y que nosotros tengamos la información como consumidores finales de todo el proceso que se hace a través de cada una de las empresas pesqueras. También hemos tenido la reunión de Comisión de Comunicaciones e Informática, donde se ha dado el giro que necesitaba para ir al recinto, y algo hablábamos, Vero, al principio, este proyecto de la modificación de la ley 26.485 de violencia de género para incorporar también la violencia digital a la definición de lo que es la violencia de género, entre otras cuestiones. Hemos tenido, por ejemplo, la reunión plenaria esta semana también de lo que ha sido finanzas y presupuesto de Hacienda, sumamente importante e interesante para escuchar el debate, por sobre todas las cosas, para ver cómo se le busca esta resolución a todas las personas que están pasándola no tan bien respecto a los créditos UVA, referidos a cuál va a ser el margen para pagar esas cuotas de aquí en adelante, si se tiene que quedar simplemente en el salario, si tiene que ser una combinación entre salario e inflación. Bueno, por eso se ha quedado en definitiva un dictamen de mayoría y uno de minoría para ir al recinto directamente y que se termine el debate de esta forma. Se ha elegido a la diputada Ahmechet como la titular en lugar de Wolf en la Comisión de Libertad de Expresión. La verdad que esta semana, Vero, hemos tenido sin dudas una semana de comisiones importantísima, con el cierre lógico también de lo que ha sido ayer una nueva reunión de juicio político, que algo mencionábamos al principio. Ahora vendrá una semana más corta, decíamos miércoles, jueves y viernes hábiles,
sociales, y luego sí esperando por la semana de que comienza el 26, si no me fallan los cálculos, lunes 26 de junio. A partir de esa semana veremos si en definitiva se siguen desarrollando estos proyectos que quedarían listos para ir al recinto, y por qué no pensar, Vero, en si se está trabajando para una posible sesión especial. Perfecto, bien, momento de descansar ya, Gonza, que nos vamos a encontrar directamente nosotros el día miércoles. Gracias y que tengas lindo fin de semana largo. Muy buen fin de semana para vos también, Vero, y nos reencontramos entonces el miércoles próximo. Perfecto, ahí se va Gonza, así lo despedimos. Y antes de cerrar este DTV Noticias de día viernes, vamos a escuchar a la diputada Romina del Pla, del Frente de Izquierda, que estuvo hablando en el análisis, porque, como hacía mención Gonza, sucedieron varias cosas esta semana, y una fue la llegada de Agustín Rossi a la Cámara Baja. De eso estuvo hablando del Pla. Yo creo que fue importante el debate del martes con el jefe de gabinete, porque el contraste entre lo que él contó en su informe y la realidad es tan abismal, ¿no? Que, bueno, efectivamente, suscitó muchas preguntas y cuestionamientos, ¿no? Y el principal corte que anda girando son respuestas que me dio a mí, ¿no? Que mencioné algo que ellos tratan de eludir, pero que en la medida en que continúan con esta espiral inflacionaria, y bueno, que festeje el 7,8 el que quiera hacerlo, pero cualquiera se da cuenta que una inflación de 7,8 es una enormidad. Claro. Y que una proyección que el propio Banco Central dice que va a ser el 149% para el año, con la licuación de los ingresos que hay, el aumento de los niveles de pobreza, la crisis social que está atravesando todo el país, bueno, realmente están preparando unas condiciones que se asemejan a distintas situaciones de crisis muy importantes que ha tenido el país. El 2001, también la hiperinflación de los 80, un Rodrigazo. Yo le mencioné los 3 eventos, porque a pesar de que tienen diferencias, todas se parecen, ¿no? Claro. Tiene que ver con la brutalidad del ajuste que se está descargando sobre la población trabajadora. Uno le pregunta a cualquiera, tenga trabajo, no tenga trabajo, si le alcanza para vivir, todo el mundo te va a decir que no. Uh-huh. De Romina del Pla, del Frente de Izquierda, vamos a escuchar por último a Lucas Godoy, que estuvo hablando sobre algunas cuestiones vinculadas a la seguridad, aquí con nuestros compañeros, así que lo escuchamos. Constituimos la comisión, tratamos la ley Nicolás, seguridad del paciente, patrimonio inmaterial. Muy interesante lo de patrimonio inmaterial, además de respecto de las leyes de salud, son centrales, me parece que tienen que ver con, sobre todo aquel que regula el tema, la ley Nicolás, que regula el tema de derechos del paciente, básicamente, pero lo de patrimonio cultural inmaterial me parece que también es un buen proyecto, que lo presentaron diputados y diputadas de los distintos bloques, y que es interesante sobre todo para el reconocimiento de actividades culturales, uh-huh, de todo el país, ¿no? Sí. Un proceso para llevar adelante esas inscripciones, y bueno, por supuesto reconocer desde, no sé, yo hasta hice una broma y le decía al diputado de Santiago del Estero que la chacarera no estaba reconocida, ¿cómo podía ser? O la samba, el salto. Pero van a empezar a pelear todas las provincias de donde es originaria cada danza, y ahí perdimos. Pero la lengua wichí, por ejemplo, nosotros en Salta en su momento aprobamos un diccionario, uh-huh, un alfabeto de lengua wichí, y un reconocimiento a la lengua. Lo tenía en ese momento Chaco, me acuerdo, en la legislatura local, pero también esto puede servir mucho para distintas expresiones culturales. Exacto. Que en definitiva obtengan ese reconocimiento, y lo que permite también es haber una salvaguarda de esas culturas, ¿no? Sí, vamos a ir terminando ya este DTV Noticias, que, bueno, justamente va llegando a su final. La semana que viene, por ahora, no hay agenda oficial. Todo comenzaría después del 27 de junio, que es, bueno, la fecha un poco en la que la Comisión de Juicio Político ya estableció nueva reunión y nuevo encuentro, que comenzaría, como estuvimos contando en el día de hoy, con la ronda de testigos vinculadas a la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en esta
en estas denuncias que se hacen o en esta especulación que tiene el oficialismo respecto a un acuerdo en el fallo de la Corte Suprema de la Nación a favor del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Esto sería entonces después de la semana que viene y por ahora no tenemos nada oficial. Nosotros lo que sí tenemos oficial es que llegamos al tiempo y que nos vamos a encontrar el día miércoles. Recién les deseamos un buen fin de semana largo, a descansar y nos reencontramos entonces a las 9 de la mañana del miércoles. Chau, chau, buen fin de semana.